y conoceréis la verdad, porque la verdad es la única que te puede hacer libre. ¿Y quién es la verdad? Porque este mundo está tan confundido. Este mundo tiene tantas religiones. ¿Por qué? Porque están tan confundidos. ¿Por qué no conocen la verdad? Si aquí dice claramente, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, para nosotros poder ser libres, ¿de qué vamos a ser libres? Del pecado, de la esclavitud del pecado. De eso está hablando. Cristo vino a sacarnos del pecado porque el pecado mata. El pecado es infracción de la ley de Dios y el pecado produce muerte. Entonces, cuando Cristo está hablando de que conoceréis la verdad, está hablando de que vamos a ser libres de la muerte. Porque el pecado produce muerte, pero cuando nosotros aceptamos la verdad nos hace libres. Por eso es importante conocer la verdad. ¿Y por qué hay tantas religiones en este mundo? ¿Cómo vamos a saber cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es esa verdadera identidad para nosotros acercarnos? Mira, la Biblia no miente. La Biblia nos habla claramente cómo es que nosotros obtenemos la salvación. Está bien claro que solamente hay un hombre para salvación. Está bien claro que Cristo vino a predicar ese día de salvación. Cristo vino a morir por nosotros para que nosotros recibiéramos por medio de la fe, por medio de la acción, por medio de mirar que Él venció la muerte, que nosotros podamos decir, yo quiero de eso. Y esto es el mensaje de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo lo que Cristo vino diciendo, que Él iba a morir. Allí mismo, miren esa escritura que leí, vamos a leer un poquito más allí para que mires. Leí lo que es San Juan 8:32 y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el 31 dice, por esto es que les dice, conoceréis la verdad. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Los que habían creído en Él, dice, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque les está hablando a los discípulos. Y luego ya les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está todo el mensaje. Cristo estaba hablando de que Él iba a morir por nosotros, de que Él iba a quedar en la casa como hijo para siempre. Dice, el esclavo no queda en casa para siempre. ¿Por qué? Porque Dios había dado una ley que cada 7 años fueran libres, que les perdonaran la deuda a los esclavos, y había una ceremonia en la cual los esclavos podían ser libres. Pero si el esclavo no quería irse, tampoco no se tenía que ir. Pero esa era la ley. Y aquí por eso les está hablando que Él vino a hacernos libres.
del pecado, porque Él vino como Hijo de Dios para darnos salvación. Y entonces ese es el mensaje. ¿Cuándo comenzaba esta salvación? ¿Cuál día se estableció esta salvación? ¿Cómo es que se estableció esta salvación en la Biblia? ¿Por qué es que nosotros debemos de conocer la verdad? Es tan sencillo como saber si Cristo murió o no murió, o si resucitó o no resucitó. Pablo lo dice a los Corintios muchas veces, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Para qué nos preocupamos? Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Esa es la gloria de Dios para los hombres. Cristo resucitó de entre los muertos. Allí nació la iglesia. Allí comenzó el perdón de pecados. Allí comenzó todo. Cristo es la verdad, porque venció la muerte, se levantó de entre los muertos, y todo aquel que cree en Él acepta su nombre, el nombre de Jesús como único nombre, sobre todo nombre, se bautiza, te bautizas en su nombre, recibes el perdón de pecados. Esto fue lo que le dijo Dios o Cristo a Nicodemo. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Nicodemo era un maestro. Nicodemo era una persona que conocía la ley, conocía las escrituras. Era un maestro. Enseñaba todos los días esta palabra de Moisés. Entonces Cristo le va a hablar del plan de salvación. Cristo le va a hablar de un suceso, de algo que va a suceder en el tiempo no muy lejano. Va a suceder. Y le dice, así como Moisés, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Cristo le dice estas palabras a Nicodemo, Nicodemo sabía claramente el mensaje que le estaba diciendo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué? Porque las serpientes mordían al pueblo y el pueblo moría por el pecado. Las serpientes, Dios envió serpientes en figura, porque esto es la serpiente antigua, el pecado, el diablo, el vivir sencillamente para tus deseos carnales. Esa es la serpiente. Arrastrarnos sobre la tierra, sobre este mundo. Pero le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Cristo le dice a Nicodemo esto, Nicodemo entendió bien el mensaje, lo conocía en detalle. ¿Para qué levantó Moisés la serpiente? ¿Y qué fue esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? Fue la sanidad, fue el curar, fue para que el veneno no tuviera efecto en el cuerpo físico de los hijos del pueblo de Israel. Ellos eran sanados milagrosamente cuando miraban la serpiente que Moisés había puesto en un poste arriba entre el cielo y la tierra, que brillaba con la luna, brillaba con el sol. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Cristo estaba hablando con Nicodemo. Esto iba a suceder.
Cristo iba a morir y se iba a levantar de entre los muertos cuando esto sucediera. Pero aún Cristo les dijo que todos los que lo miraran y creyeran en Él también tenían la vida eterna. ¿Te recuerdas aquel que estaba en la cruz, crucificado a un lado de Cristo, que lo miró y que también tal vez había oído o creyó allí mismo que Cristo era el Cristo que iba a morir por nuestros pecados? Le dice: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque nosotros de cierto merecemos esto, pero tú viniste a predicar la verdad. ¿Y qué le dice el Señor? Porque también los que lo vieron tuvieron el privilegio de ser salvos y creyeron. Sí creyeron, pero aquí le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo creyó. Nicodemo fue el que fue uno de los que fueron a recoger el cuerpo después de muerto Cristo, que ayudó, que tuvo parte para ir a sepultarlo en un lugar de seguridad. Tuvo parte. ¿Por qué? Porque Nicodemo creyó, aunque no lo quería confesar muy bien, pero las escrituras nos enseñan que sí creyó. Pero aquí Cristo le está hablando a Nicodemo y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo sucedió esto? En el día del Pentecostés. O sea, antes del día del Pentecostés, Cristo había muerto y había resucitado. Habían pasado 50 días y entonces sucedió el día del Pentecostés. Porque dice la Biblia claramente que Cristo estuvo como 40 días después de que murió y resucitó, apareciendo, y se iba y venía y se aparecía otra vez, pero ya su cuerpo ya no era el cuerpo físico, porque Él entraba a las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Él entraba donde estaban ellos y también salía. Ya su cuerpo no era algo como que las puertas, que necesitaba puertas para entrar. No, porque Él ya había resucitado. Su cuerpo ya era diferente, aunque se mostró con el cuerpo idéntico al que tenía antes. Y aún le dice a Tomás, le dice: no seas incrédulo, alarga tu mano y mira, métela aquí. ¿Qué le dijo Tomás? Señor y Dios, perdóname, porque soy incrédulo. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos, entonces comienza la predicación, entonces comienza la iglesia, entonces comienza el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué debemos de estar confundidos? Si no hay otro evento, no hay otro lugar donde nació la iglesia, no hay otro evento donde podamos decir que se puede establecer una iglesia. No, solamente hay un libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay 4 evangelios, pero solamente un libro de los Hechos, para que no haya confusión, para que no digan esto es así, esto es así, esto es de este modo, es de esta otra manera. No, solamente hay un libro de los Hechos. Hay 4 evangelios, pero solamente hay solo un libro de los Hechos, para que no haya confusión. Así nació la iglesia, así creyeron los primeros discípulos, así se formó la iglesia y no hay otra manera. Bautizándose en su nombre, para perdón de pecados, dijo Pedro: arrepentíos y convertíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, arrepentíos y hágase bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando tú crees, haces una confirmación
¿Y cuál es esa confirmación aquí en la tierra? Que tú dices, yo creo en Cristo, entonces te bautizas. Eres sumergido en las aguas bautismales y te levantan. Cuando te sumergen en el nombre de Jesucristo, quiere decir que tú has aceptado públicamente, has hecho tu fe. Públicamente estás diciendo, yo creo, yo soy un creyente, yo desde ahora vivo para Dios, desde ahora. Y la figura es muy obvia, es muy, que es como si tú hubieras muerto y te sepultan y luego te levantan. Representa muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que representa el bautismo. Representa muerte a la vida antigua, a la vida en el pecado, al hacer lo que me dé la gana, al hacer en mis deseos carnales, muerte a eso. Sepultado, que quiere decir que ya no te puedes levantar con ese mismo cuerpo para volver a pecar. No puedes desclavarte de la cruz para alargar tus manos y seguir pecando. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces, es símbolo, solamente es una manera de decir, yo he muerto para mí y he decidido servir a Dios por gratitud, porque ahora reconozco que Él murió por mí, que Él me perdona mis pecados, entonces acepto su nombre. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre, Pedro lo dijo, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús se sanan los enfermos. Hay perdón de pecados y hay vida eterna. Solamente en el nombre de Jesús. Solamente tenemos un libro de los Hechos. Y todos los judíos creyentes se bautizaron en el nombre de Jesús. Todos los que creyeron se bautizaron en el nombre de Jesús. La gente sencilla, la gente común, como los líderes, los sacerdotes, los maestros, todos los que tenían títulos y los que no tenían, que creían en Cristo, se bautizaban. Hombres y mujeres. Recuerda, los que creen, no los niños no tienen pecado. Si los padres son santos, los hijos son santos. Y por eso la escritura nos enseña que Abraham se circuncidó de 100 años y su hijo Ismael de 13 años, porque entre 100 y 13, si tú estás allí en esa posición, entre esos años, entre 13 y 100 años, te puedes bautizar. Te puedes bautizar en el nombre de Jesucristo, porque reconoces que la salvación es un regalo de gracia. Es un regalo que Dios nos dio. Pero solamente hay un nombre para salvación. Es el nombre de Jesús. Y el libro de los Hechos nos enseña que los judíos, que eran a los que vino Dios, a los que vino Cristo, a los que vino el Hijo de Dios, como le conozcas, porque de cierto es que Él era Dios manifestado en carne. Se hizo como uno de nosotros, estando en la condición de hombre, nos mostró cómo debemos comportarnos, cómo debemos orar, cómo debemos clamar, porque Él se hizo hombre para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. Entonces, los judíos, su pueblo, a los que Él había escogido, también vino a ellos. Él les dijo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis,
sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que Cristo les instruyó y los mandaba de dos en dos a como 70 varones, dice, de dos en dos los mandaba a ir a predicar el evangelio, pero les decía, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? Estaban bien identificados los gentiles y los samaritanos. ¿Por qué? Y los judíos, ¿por qué solamente a los judíos? Cristo los estaba enviando a los judíos porque la salvación era para todos. Pero la salvación comenzaba cuando Él muriera y resucitara de entre los muertos. Por eso es que cuando resucita de entre los muertos, entonces sí les dice las Escrituras que estaba escrito desde allá, desde Abraham, todo el Antiguo Testamento, que la salvación era para todo el mundo. Era para los samaritanos, era para los gentiles, y es por eso que Cristo, después de resucitado, les dice, ahora sí pueden ir. No solamente a los samaritanos, por camino de samaritanos hay que ir y hay que meterse entre los gentiles, porque ya sucedió la salvación. Y la salvación es para todo aquel que cree, judíos, samaritanos y gentiles. Entonces, Pedro les predicó a las tres naciones o a las tres figuras. Recuerda, estas palabras, Cristo las marcó. Les dice, y está bien escrito ahí en la palabra de Dios, cuando les dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando muere y resucita, una vez más te lo voy a decir porque es bien importante esto. Entonces Pedro, que conocía quién era Cristo, él predica en el día del Pentecostés, se convierte en muchos judíos. Allí está la salvación para los judíos. Pero después Felipe y otro de los llamados van huyendo por las persecuciones, llegan a Samaria y van predicando el evangelio, y también predican en Samaria. ¿Y qué pasa en Samaria? Dice que recibieron la palabra. Entonces, cuando Pedro y Juan oyeron que los samaritanos habían escuchado la palabra de Dios, fueron allá, y dice que cuando les imponían las manos, se derramó el Espíritu Santo como en el día del Pentecostés. Y luego después Pedro es enviado a los gentiles. Pedro, el que sabía quién era Cristo, el que en el día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y les dijo a todos los que estaban reunidos: estos no están borrachos, estos no están embriagados, estos no están locos como vosotros suponéis. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu. Fíjate cómo dice: Dios derramaría de su Espíritu. No que enviaría otro Dios, otro tercer Dios, el Espíritu Santo, no, que derramaría de su Espíritu. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Cristo mismo decía: el Padre que mora en mí, el Padre que está en mí. Porque Cristo era Dios manifestado en carne. Ahora que tiene una figura de hijo, como nosotros, como hombre, tiene una figura, porque nació de una mujer. Pero fue el Espíritu Santo, el Padre de Cristo en lo espiritual. Entonces fue el Espíritu Santo que vino y tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, para, estando en la condición de hombre, salvarnos, mostrarnos el camino. Y nos dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién no sabe quién es la verdad?
¿Quién no sabe eso? Cristo, solamente Cristo es la salvación. Él dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando dice eso, lo condenaban los fariseos. Lo condenaban. ¿Por qué? Porque solamente Dios podía perdonar pecados. Entonces, Cristo estaba tomando la autoridad de Dios. Y no se equivocó, porque Él era Dios manifestado en carne. Él era el único que venía en la representación de Moisés. Moisés había dicho, desde allá de Moisés dijo: se va a levantar uno como yo, a él hay que oír. Y allí está bien marcado que Cristo vino exactamente como Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de Egipto. Egipto representa el mundo, y Moisés vino y lo sacó. Y allí comienza la jornada hacia el paraíso de Dios, hacia la tierra prometida. Bueno, Cristo viene y nos saca de este mundo, del pecado, de las tinieblas, de la esclavitud, para llevarnos a un lugar que Dios tiene preparado para nosotros, los que creen. Y Cristo lo dijo claramente: yo soy el verdadero pan del cielo. No el que les dio Moisés. Moisés no les dio pan del cielo. Dice: todos comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta para que entréis. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy. Es el nombre secreto escondido en Moisés. Yo soy me ha enviado. Esa era la clave. Yo soy me ha enviado. ¿Cómo que tú eres y que te ha enviado? Así me dijo Dios que dijera: yo soy me ha enviado. Porque Cristo iba a traer esta identidad. Cuando Moisés dice: va a nacer uno que va a ser como yo, y él va a decir: yo soy, yo soy, yo soy. ¿Y quién vino de Cristo y nos dijo? Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy el poder de Dios para que tú puedas recibir. Es más, Juan dice: Él es el verbo de Dios. Juan dice: Él es el verbo de Dios. Lo trata de explicar Juan. Y luego nos dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Si nos vamos al principio como un Dios, y luego Dios como otro Dios, ya tenemos dos dioses. No hay manera de explicarse. No es un Dios desde el principio y otro Dios desde el principio como el verbo, y uno estaba con el otro y el otro con el uno. No, está hablando de un principio, para que los hombres entendamos que aquel que dijo: sea la luz, fue el mismo que dijo: yo soy la luz. Aquel que formó el mundo y todas las cosas que en él hay. Así dice la Biblia: vino a visitarnos, palpó nuestro mundo, comió nuestro mundo, caminó allí en Jerusalén para salvarnos.